Reciban nuestro saludo al iniciar la 10ª actividad orientadora de la asignatura clínica quirúrgica. En la misma se abordará la temática relacionada con la litiasis biliar, lo que le permite al médico integral comunitario y al cirujano participar en la atención médica de los pacientes que necesiten evaluación y tratamiento quirúrgico por padecer esta afección. Al finalizar la actividad, serán capaces de reconocer la interrelación de los contenidos de litiasis biliar con las asignaturas precedentes, sobre todo con la disciplina morfofisiología humana, morfofisiopatología humana, clínica y farmacología. Explicar el concepto de litiasis biliar. Identificar las principales causas que producen la litiasis biliar y su fisiopatología. Describir los medios diagnósticos empleados en el estudio de esta enfermedad. Valorar la importancia del diagnóstico temprano de esta entidad para prevenir las complicaciones, las cuales identificarás, e imponer un tratamiento inicial adecuado para la posterior remisión del paciente a un centro con servicio quirúrgico para su tratamiento definitivo. Antes de comenzar el desarrollo de la actividad, debemos plantear que esta entidad es muy frecuente en muchos países, tales como Cuba y Venezuela. Alrededor de 16 millones de americanos tienen cálculos biliares y se descubren unos 800.000 casos nuevos por año. Por esta causa se extirpan por cirugía aproximadamente 400.000 vesículas biliares por año. La frecuencia de colelitiasis aumenta progresivamente con la edad, de modo que en promedio 1/3 de los sujetos que llegan al 8º decenio de la vida sufren cálculos. En consecuencia, es uno de los trastornos más comunes de la vida adulta. Primeramente, nos podemos preguntar, ¿a qué llamamos litiasis biliar? Se denomina litiasis biliar, o más propiamente enfermedad litiásica biliar, a la presencia de cálculos en el interior de la vesícula y o en el árbol biliar. Es importante para comprender la etiología y las manifestaciones clínicas de la enfermedad, realizar un recuento anatómico de la vesícula y las vías biliares, elementos estudiados por ustedes en asignaturas precedentes. Como recordarán, el sistema biliar se extiende desde los canalículos formados por las mismas paredes de las células hepáticas hasta la papila de Vater en la segunda porción del duodeno. Además, comprende el conducto cístico y la vesícula. La porción intrahepática de las vías biliares está formada por conductos que se van uniendo entre sí para formar canales cada vez más gruesos, hasta llegar al hilio hepático y formar los conductos hepáticos derecho e izquierdo. A partir de ahí se constituye la porción extrahepática compuesta por los conductos hepáticos derecho e izquierdo que al unirse forman el hepático común. A partir de la confluencia con el cístico toma la denominación de colédoco. Te recomendamos que en tu estudio independiente revises nuevamente el tema de la morfofisiología de la vesícula y las vías biliares, elementos estudiados por ti en esta asignatura. A continuación explicaremos los elementos relacionados con la etiología de la enfermedad. La etiología de la litiasis biliar actualmente no está bien definida, pero sí se conocen las acciones y mecanismos que en muchos casos la provocan. Para comprender los mecanismos de formación de los cálculos en vesícula biliar y vías biliares, es importante recordar la composición de la bilis. El hígado segrega diariamente entre 500 a 1500 mililitros de bilis, la que es producida por los hepatocitos. Está compuesta fundamentalmente por agua en un 97%. La parte sólida la forman los ácidos biliares, fosfolípidos y el colesterol. La bilis sirve como medio de excreción de otros compuestos como la bilirrubina, algunas drogas y sus metabolitos, además de calcio y otras sales. El colesterol es insoluble en agua, sin embargo en la bilis se mantiene en suspensión al formar unas micelas con los ácidos biliares y la lecitina. La permanencia del colesterol suspendido depende de un balance adecuado de la concentración de este y de los ácidos biliares y la lecitina. Si estos dos últimos compuestos disminuyen o aumentan de proporción, el colesterol se precipitará y será el inicio de la formación de cálculos de esta sustancia. Existen otros factores que pueden facilitar estos mecanismos, como son la edad avanzada, el sexo femenino, la obesidad, algunos grupos étnicos, el éstasis en la vesícula biliar, la alteración del moco biliar y las infecciones.
Los cálculos pigmentarios se forman cuando hay un aumento de la destrucción de los glóbulos rojos y una formación exagerada de bilirrubina. Sin embargo, el mecanismo íntimo de su formación todavía no está bien dilucidado, ya que se ha visto que en el Extremo Oriente tiene un posible origen y en el hemisferio occidental y Europa otro. Como en cualquier enfermedad, el diagnóstico lo haremos teniendo en cuenta las manifestaciones clínicas y los exámenes complementarios. La litiasis biliar puede evolucionar sin ningún síntoma y ser catalogada como silenciosa o asintomática. Según algunos autores, la proporción de enfermos de esta forma es de un 20 a un 30%. Debemos señalar que esta forma clínica puede convertirse en sintomática en cualquier momento. La forma sintomática tiene características clínicas que permiten suponer su diagnóstico. El principal síntoma de esta entidad es el dolor, el cual se presenta en dos variantes. Primero, un dolor de intensidad ligera a moderada, localizado en el epigastrio o hipocondrio derecho, que se irradia a la espalda, en la región escapular y al hombro derecho. Este dolor no es constante, se puede aliviar espontáneamente o necesitar algunos medicamentos. Casi siempre aparece después de la ingestión de comidas copiosas y ricas en grasa. La otra forma del dolor es la intensa, denominada también cólico biliar, vesicular o hepático, que tiene las mismas localizaciones e irradiación. No es frecuente y casi siempre aparece 2 o 3 horas después de la ingestión de comidas ricas en grasas o alimentos no tolerados. Fisiopatológicamente, según algunos, se debe a un espasmo de algún segmento de la vía biliar, contracción enérgica de la vesícula biliar, aumento brusco de la presión dentro de las vías biliares o distensión de la cápsula hepática de Gleason. Estos dolores se pueden acompañar de vómitos, sobre todo en forma intensa. Se describen también una serie de síntomas vagos que numerosos autores han denominado dispepsia vesicular, tales como eructos, distensión abdominal, ardores, flatulencia, intolerancias a alimentos ricos en grasas, por ejemplo, huevos y chocolate, pirosis, aerofagia, entre otros. Según algunos autores, estos síntomas no serían exclusivos de la litiasis biliar y a ello se debe que algunos pacientes, después de tratados quirúrgicamente, no le desaparecen estos síntomas dispépticos. Al examen físico, estos pacientes tienen muy pocos signos. Así, por ejemplo, un número pequeño de ellos tienen una vesícula palpable y a un número mayor se les despierta un dolor al practicar la maniobra de Murphy. Cuando la litiasis biliar evoluciona hacia otras formas como la colecistitis aguda, litiasis coledociana, entre otras, a esta sintomatología se le puede añadir otros síntomas, los cuales estudiaste en el tema abdomen agudo y en asignaturas precedentes al abordar la temática de ictero. Te sugerimos revisar los temas en Clínica 3 y 4. Dentro de los exámenes complementarios se emplean las técnicas de imagenología. Dentro de ellas, el ultrasonido ha venido a desplazar a la colecistografía oral como primer examen a indicar en un paciente que se sospecha tenga una litiasis biliar. Tiene una sensibilidad muy alta de alrededor un 95% y además no es invasiva. La tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear son investigaciones que raramente se indican a estos pacientes y solo se emplearían en caso de que las técnicas más frecuentemente indicadas ofrezcan resultados dudosos. Dentro de la radiología hay numerosas técnicas que se emplean en el diagnóstico de esta enfermedad o sus complicaciones. La radiografía simple del abdomen, sobre todo el hipocondrio derecho, permite visualizar los cálculos radioopacos, pero como en un alto porcentaje son radiotransparentes, este examen es de poca utilidad. La colecistografía oral, este examen es bastante sensible, sin embargo tiene varios inconvenientes. En casos de vesículas con el cístico obstruido no se visualiza la misma. Hay un número relativo de pacientes que tienen alergia al yodo y entonces no se puede utilizar la investigación. Algunos cálculos pequeños tampoco se ven en dicha investigación. La colecistografía, en la que se observan imágenes radiotransparentes en su interior que constituyen cálculos de colesterina. La colangiografía intravenosa es otro método radiológico de gran utilidad para el diagnóstico de estas afecciones. Se utilizan sales hidrosolubles del ácido yopanoico.
En los pacientes ictéricos se emplean dos investigaciones que nos pueden dar el diagnóstico etiológico y la localización de la posible obstrucción. Nos referimos a la colangiografía percutánea transhepática y a la colangiografía laparoscópica, que tienen las mismas indicaciones que la percutánea, pero que se hace con control visual a través de un laparoscopio, por lo que permite evitar algunos riesgos. La otra investigación es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que ha sido posible desde que se introdujeron los endoscopios flexibles. Además, esta técnica tiene la ventaja que permite ejecutar procedimientos terapéuticos como son la esfincterotomía, extracción de cálculos, implantación de prótesis y extirpación de pólipos. También se han introducido otros métodos más específicos como la gammagrafía de las vías biliares. En los pacientes con litiasis biliar no complicados no existen investigaciones específicas. No obstante, hay autores que recomiendan el realizarles un perfil hepático que sirva de base. Este comprendería estudios de la función hepática y el tiempo de protrombina. Además, se les harían los exámenes de laboratorio que se hacen en cualquier preoperatorio corriente. Por último, en casos en que fuera necesario el hacer un estudio de la bilis, se puede utilizar el drenaje duodenal, que al extraer los distintos tipos de bilis nos permitiría estudiar la misma, sus caracteres específicos y la presencia o no de parásitos. El diagnóstico diferencial se hará con todas aquellas afecciones médicas o quirúrgicas que son capaces de dar crisis de dolor intenso en el hemiabdomen superior. Por razones didácticas, haremos una división de estas afecciones en dos grupos. Afecciones digestivas, dentro de las que se encuentran ulcus péptico, hernia hiatal, pancreatitis crónica, colon espástico y divertículos del duodeno. Afecciones extradigestivas como son el cólico nefrítico, la neuralgia parieto-abdominal y la angina de pecho. Existen otras afecciones tanto del tracto digestivo como de otros sistemas que pudieran confundirse, pero estas son las más frecuentes en la práctica médica diaria. Te recomendamos que en tu estudio independiente profundices en las características clínicas de todas estas enfermedades para la realización correcta e importante del diagnóstico diferencial. La evolución de la litiasis biliar no complicada es por lo regular satisfactoria, ya que una vez diagnosticada, el tratamiento quirúrgico electivo tiene una baja mortalidad y morbilidad, sobre todo en pacientes menores de 50 años. En caso de complicaciones, todo cambia. Por ejemplo, su complicación más frecuente es la colecistitis aguda. Tiene una mortalidad apreciable en pacientes mayores de 50 años. Esto mismo sucede con la litiasis coledociana, el ilio biliar y otras complicaciones. Hoy día, con los nuevos recursos terapéuticos que tenemos a nuestra disposición, como son los disolventes de los cálculos de colesterina y la destrucción de los mismos por la litotricia extracorpórea de resultados controvertidos y la endoscopia quirúrgica, ha mejorado extraordinariamente la evolución de estos pacientes. En general, podemos decir que tratados adecuadamente, evolucionan de modo satisfactorio. La litiasis biliar, cuando se complica, eleva notablemente su morbilidad y mortalidad. Existen numerosas complicaciones. Las más frecuentes son colecistitis aguda, litiasis coledociana e icterobstructivo secundario, impacto del cístico, ilio biliar, peritonitis biliar, perforación vesicular y más raramente la cirrosis biliar, entre otras. Estas complicaciones ya fueron estudiadas por ustedes en el tema de síndromes abdominales agudos. Te sugerimos profundizar estos elementos en tu estudio independiente. El tratamiento de esta afección es fundamentalmente quirúrgico. Sin embargo, existe un grupo de pacientes a los cuales no se les puede practicar este tratamiento. Entonces, se les aplicaría el médico, el cual se divide en higiénico dietético y medicamentoso. El higiénico dietético consiste en dieta, fundamental en estos pacientes que hagan una dieta pobre en grasas o de alimentos que contribuyen a estimular la contracción vesicular y rica en residuos. Comer lentamente y masticar bien, realizar sus comidas a horas regulares, si pudiera hacer la comida principal al mediodía y hacer ejercicios ligeros y deportes no violentos para evitar el sedentarismo y la obesidad.
Tradicionalmente, a los pacientes que son portadores de litiasis biliar, que rehúsan la cirugía o que por algún motivo la tienen contraindicada, se les han administrado una serie de medicamentos que, si bien no son curativos, contribuyen a aliviarles los síntomas dispépticos y dolorosos. Sales biliares en aquellos que tuvieran trastornos digestivos postprandiales tardíos. Vitaminas, las liposolubles, ya que pueden haber déficit dada la restricción de alimentos grasos. Preparados con antiespasmódicos en aquellos que tuvieran un colon irritable. Laxantes ligeros si son constipados, estando contraindicado el sorbitol por su acción colagoga. Si hubiera síntomas de déficit de fermentos pancreáticos, se puede añadir pancreatina. En los casos de crisis aguda dolorosa o cólico biliar o hepático, se usarán medicamentos antiespasmódicos, analgésicos o bloqueos nerviosos, dependiendo de la intensidad del dolor. Es necesario que en estos episodios agudos dolorosos se precise bien que no haya un componente inflamatorio, ya que en ese caso sería necesario tomar otras medidas. Para el episodio agudo doloroso se pueden usar los medicamentos que a continuación se enumeran. Una ámpula de sulfato de atropina de 0,25 miligramos o 0,50 miligramos por vía intramuscular. Una ámpula de papaverina y aminofilina disueltas en solución glucosada o fisiológica lentamente en la vena. Si todo esto fallara, se pueden hacer bloqueos paravertebrales por un especialista en anestesiología. No se debe usar morfina por su acción contráctil sobre el esfínter de Oddi. Desde 1882, en que Langebusch realizó su primera colecistectomía, desde entonces el tratamiento quirúrgico es el de elección en la litiasis biliar. Solamente se exime a los pacientes que lo rehúsan de una manera precisa y a aquellos que por su estado general o con una enfermedad de base que constituya un riesgo quirúrgico grave lo aconsejen. Al concluir la actividad, hemos llegado a las siguientes conclusiones. La litiasis biliar es una enfermedad muy frecuente que afecta principalmente al sexo femenino. Los hábitos higiénico-dietéticos son importantes tenerlos en cuenta para la realización de acciones preventivas de sus complicaciones. El dolor en hipocondrio derecho y los síntomas dispépticos son las características clínicas más frecuentes encontradas. El ultrasonido diagnóstico es el principal medio diagnóstico empleado para confirmar la enfermedad. El tratamiento quirúrgico constituye el definitivo de esta afección. En la próxima actividad estudiaremos el sangrado digestivo, el cual es de frecuente aparición en la práctica médica diaria, y su morbilidad y mortalidad es elevada sobre todo en pacientes de la tercera edad.